Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Audio Parásito. Cada vez más intermitentes, pero acá estamos, con ganas de producir contenido y de darles algo que pensar en este sábado, en esta ciudad de Bogotá que tanto nos aqueja, en este panorama geopolítico tan impresionante, en esta historia de realidades, en esta historia sin segundas dosis pero con primeras dosis para todos. En esta historia se podría llamar una tragicomedia sin vacunas. Aquí vamos, no solo hacen falta vacunas, hacen falta 70.000 millones de pesos del Ministerio de las Tecnologías de la Información. Algún día aparecerán, ojalá, al menos montaran una empresa con esa plata acá en Colombia, pero pues prácticamente ya deben estar en Suiza o en las Islas Caimán. Pero bueno, bajo todo este panorama de desolación política, arrancamos cada vez más cerca de las elecciones, así que muchachos, no se les olvide inscribir la cédula. No les voy a decir por quién votar, pero sí les voy a decir que es muy importante que voten por el que quieran o en blanco, como quieran, pero voten. Igual, hoy vamos a hablar también de una tragicomedia política, se podría decir, una tragicomedia financiera, militar, una tragicomedia que la podríamos escribir en inglés o la podríamos cantar. Una tragicomedia que ocurrió, vamos a empezar con la ofensiva del TED en el 68. En términos militares, esta ofensiva fue un fracaso, fue un terrible movimiento militar por parte del Vietcong, pues que ellos sufrieron considerables bajas por un ataque a las ciudades que se hizo, ojo, con la convicción de creer que el pueblo los iba a apoyar, con la convicción de que las relaciones entre Vietnam del Sur y Estados Unidos se iban a debilitar. Pero ninguna de estas cosas pasó. ¿Mm? Hay que tener cuidado en eso. Ni el pueblo quiso apoyar al Vietcong, ni Vietnam del Sur ni Estados Unidos se dejaron de ser amiguitos. Pero lo que sí pasó es que esa ofensiva dejó imágenes crudas y una mella en el público gringo que hizo que se dieran cuenta que el presidente Johnson venía proclamando para calmar la tensión en el país que la guerra estaba a punto de ser ganada. Lo que la ofensiva TED les demostró era que a nivel nacional la guerra estaba lejos de terminar y que Estados Unidos no tenía el control ni la omnipotencia que sus políticos clamaban. Ellos mismos se vinieron sorprendiendo por la capacidad de cooperación y organización del Vietcong y el resto de tropas de Vietnam del Norte. Entonces, después de esta ofensiva, Walter Cronkite, el presentador de noticias de la cadena CBS, se fue para Vietnam. Se fue con su equipo a mirar qué había pasado y llegó a la conclusión, ante millones de hogares estadounidenses, de que esta guerra era imposible de ganar. Algo que los estudiantes, recordemos los capítulos anteriores, ya habían advertido y ya habían protestado al respecto. Esta guerra se sabía que no se podía ganar, se sabía que no tenían el control omnipotente que creen tener incluso a hoy 2021 en el mundo, que no lo demuestre Irak, que no lo demuestre Irán y no lo demuestre Afganistán, que no tienen ningún control omnipotente ni militar ni político y que todo lo que hacen para tratar de calmar las aguas no es más que una triste pataleta por seguir creyéndose la superpotencia del mundo. En este momento tal vez lo eran, pero empezó la opresión, empezó la oposición de la guerra que venía ya desde la mayor parte de la sociedad, no solo desde el sector estudiantil, y que alcanzó un apoyo sin precedentes en el año 68, por lo cual el presidente Johnson anunció el inicio de los diálogos con Vietnam del Norte y renunció para presentarse como candidato del Partido Demócrata en las elecciones que se iban a ver ese mismo año. Para abril, en la Columbia University en Nueva York, los estudiantes también comenzaron a protestar ante las autoridades, las universidades y la administración, pero no solo protestaban por la guerra, como se vio
por ejemplo, en el Pentágono y en otras manifestaciones que eran completamente antiguerra. Esta vez, los universitarios empezaron a protestar porque la Universidad de Columbia estaba realizando la construcción de un nuevo gimnasio para sus estudiantes. Bueno, que qué mejor que mejoren las instalaciones de una universidad, ¿no? Cuando uno nota, pues, las instalaciones, acá me permito nombrar la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, geniales, geniales instalaciones, pero cuando uno ve lo que hay afuera, se da cuenta que obtuvo su título de ingeniería en un garaje, pero no les voy a decir en cuál. Esta universidad estaba realizando este gimnasio, ¿sí? Pero el lote lo estaban usando en el barrio típicamente negro de Harlem. La universidad adquirió los predios a precios muy baratos a través de convenios un poco dudosos con la alcaldía y por lo cual terminaron desalojando a numerosas familias de bajos recursos. Ahí, en ese momento, los estudiantes llegaron a la gran realización de que la guerra que había que luchar no estaba en Vietnam. Los terroristas, los malos, no estaban en Vietnam, sino estaban en Estados Unidos y la guerra tocaba lucharla contra la desigualdad, la pobreza y el racismo. Cabe la pena aclarar que es una guerra que seguimos luchando a día de hoy muchas personas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y pues los estudiantes decidieron tomarse la universidad. Durante una semana se tomaron 5 edificios, los ocuparon miles de estudiantes y estos edificios se volvieron comunas, se volvieron un espacio para formar pensamiento colectivo acompañado de muy buena música. Se dio énfasis en desarrollar y vivir de manera comunitaria, porque esto era en sí mismo una manifestación en contra del orden de la universidad y del orden social, porque para los estudiantes la vida estudiantil estaba basada en el aislamiento que producía la especialización en las carreras. La distinción que aún tenemos y que no nos damos cuenta como diferentes profesionales de muchas áreas, y es que todas las carreras van a lo mismo. El problema de la educación es que los maestros no han entendido, ellos tampoco, que todo lo que tratan de hacer las diferentes ciencias es explicar una sola cosa: de dónde venimos. Todas las ciencias tratan de explicar eso, ¿eh? Ejemplo, anoche practicábamos, por ejemplo, eso de que la doble negación da una afirmación. Y uno lo ve aislado en matemáticas. Más por más, menos por menos, más por menos, como un hecho aislado. Y no le explican que eso tiene una razón de ser lógica, que es que si usted dice 2 veces no en una misma oración, ¿cierto?, está diciendo sí. Pero bueno, ahí en ese momento se hizo un alto en el camino y se dieron cuenta que debían producir contenido colectivo, desarrollar un pensamiento que tuviera en cuenta todas las variables de las diferentes carreras y por lo cual empezaron a darse cuenta del panorama general. Por ejemplo, que en la Universidad de Columbia, en el año 68, uno de los directores trabajaba para una empresa petrolera y el otro trabajaba para una compañía de químicos, y por lo cual la crítica estudiantil apuntaba a las relaciones y los intereses que estaban detrás de la administración universitaria, en una institución que se consideraba objetiva, pero que estaba dirigida por grandes empresarios, que apoyaba la guerra de manera tanto indirecta como directa. Por lo cual, el poder de analizar todas estas estructuras, en este caso la estructura universitaria y sus relaciones con el funcionamiento de la sociedad, hizo que hubiera una crítica a la sociedad capitalista avanzada, porque si se dan cuenta, en ese momento, esta universidad tenía vínculos con un centro de reclutas navales, es decir, formaba a los mismos soldados que irían a Vietnam. Además, tenía contratos de investigación con el Centro Químico del Ejército, mediante el Institute for Defense Analysis, o el Instituto para el Análisis de Defensa, que patrocinó la investigación militar en universidades y agencias de gobierno para el desarrollo de armas químicas, por lo cual la protesta en Colombia es ejemplificante para todas las instituciones y todos los estudiantes del mundo. En Colombia se dieron cuenta de la serie de críticas a la universidad y su relación con un contexto social mayor que le era ocultado a sus estudiantes, pero que definía la existencia y las políticas de la universidad, por lo cual, a resultado de esta
protesta, después de una semana de ocupación de edificios, después de 700 arrestos, se dio marcha atrás a la construcción del gimnasio y se frenaron los vínculos con el Instituto para el Análisis de la Defensa. Por lo cual, acá, tomando este ejemplo tan hermoso de la Universidad de Colombia, es menester de cuidado cuando se postula un presidente profesor, un presidente rector, venga de universidad pública, venga de universidad privada. Ahí es cuando nos tenemos que preguntar cuáles son los lazos de la educación con el poder. Por ahí dejamos ahí esa pullita al presidente profesor. Ahora nos movemos tanto de ciudad como de mes. En agosto del 68 se realizó la Convención Demócrata en la ciudad de Chicago, que es como la reunión del partido donde sacan a sus aspirantes, deciden cómo de qué manera afrontar las presidenciales, ¿sí? Entonces, ahí muchos activistas fueron estudiantes, fueron hippies, que eran el nombre que se le daba a los hippies que se ocupaban de asuntos políticos o de protestas, porque los hippies solo se encargaban como de su manera de vivir en comunidad, eran más introspectivos. Los hippies tenían un carácter más extrovertido en que se ocupaban de otro tipo de cosas a nivel social. También fueron las Panteras Negras y otros miembros del movimiento a protestar contra la guerra durante la Convención Demócrata. Por ejemplo, los hippies anunciaron que pondrían LSD en las tuberías de agua y nominaron a un cerdo llamado Pegasus como candidato presidencial. Si ven, ahí la contracultura y la cultura colombiana se mezclan una vez más. Pero entonces, el 28 de agosto, los estudiantes se reunieron en un parque cercano al hotel donde se realizaba la convención y fueron dispersados con un ataque violento de la policía. La policía los comenzó a atacar y ellos, mientras tanto, lo único que le gritaban a la policía era: todo el mundo está mirando. Lo único que querían era llevar la protesta al hotel para que en realidad las cámaras y la prensa, como recordemos en ese momento no existían las plataformas que nos dan ahora las redes sociales, querían era ponerse al frente, salir en los noticieros, que vieran cómo su descontento se manifestaba. Por eso querían llegar al hotel. Entonces, en ese momento, dentro de la convención, finalmente se votó, primero que todo, en contra de la plataforma de paz. O sea, se dieron cuenta que no era óptimo para ganar las presidenciales incluir la propuesta como partido de llegar a la paz en la guerra de Vietnam, y además se anunció a Hubert Humphrey como candidato presidencial, el que era el vicepresidente de Johnson y que representaba el continuismo en sus políticas. Entonces, ahí vemos cómo se fractura y se divide internamente el Partido Demócrata en esas elecciones. Por lo cual, también el candidato que se opuso a la guerra de Vietnam y que defendía las causas de los pobres, Robert Kennedy, había sido asesinado. El otro candidato en contra de la guerra, Eugene McCarthy, que había logrado un apoyo estudiantil enorme, perdió su candidatura. Entonces, ahí en esa noche del 28 de agosto del 68 se perdían las opciones o se perdía la esperanza de ese año o en ese periodo presidencial acabar la guerra de manera política. Se desvanecen esas esperanzas y termina ganando el Partido Republicano con el candidato Richard Nixon. A pesar del clima tumultuoso de cambio, de la revolución de la que hemos hablado, de los conceptos, de los sidín, de los tichin, de tantos esfuerzos que se estaban haciendo desde la juventud y desde las personas que se atrevían a pensar diferente, Nixon gana con una plataforma conservadora para restablecer el orden a nivel nacional y arreglar, entre comillas, la situación en Vietnam. Tristemente, uno de los resultados de esa noche fueron 8 personas arrestadas que fueron acusadas y juzgadas por conspiración para cruzar los estados y cometer disturbios. Los acusados eran Abby Hoffman, Jerry Rubin, que eran pertenecientes a los Yippies, David Dellinger, un pacifista veterano de guerra, Tom Hayden
y Rennie Davis, que fueron fundadores del SDS, Movimiento Estudiantil, Lee Weiner y John Freund, que fueron dos profesores, y Bobby Seale, cofundador de las Panteras Negras. Este grupo es conocido como los Ocho de Chicago, y hay una recomendación a la película homónima, Los Ocho de Chicago. Está en Netflix y para entender todo lo que pasó y para entender el movimiento estudiantil es genial. Sacha Baron Cohen hace de Avi Hoffman y la rompe a todos los niveles. Por favor, vean esa película. Durante este juicio, un juez ultraconservador, que los que vean la película lo van a terminar odiando hasta los huesos, lanzó insultos a los acusados. Y cuando Bobby Seale se rehusó a guardar silencio, el juez obligó a que lo ataran a una silla y lo amordazaran para seguir el juicio. Este juicio rompió con todas las normas de la ética, con todas las normas de la paz y trajo a colación el fantasma de la esclavitud, ya que Bobby Seale, como miembro fundador de las Panteras Negras, es afroamericano y al ver a los otros 7 acusados sentados en la silla y al verlo a él amordazado y amarrado, nos hace pensar otra vez de, bueno, estos fantasmas y esas heridas abiertas, que es, pues, algo muy triste. Y ya adelantándonos, tal vez obviando los esfuerzos, tal vez obviando ya cuando los veteranos se unieron al movimiento, o sea, personas que fueron, lucharon y volvieron, se empezaron a unir para acabar la guerra. Tristemente, la guerra viene a finalizar el 30 de abril del 75, cuando las tropas de Vietnam del Norte entraron a la ciudad de Saigón. Y esta fue la victoria de Vietnam del Norte y el fin de la guerra, donde 50,000 personas se reunieron en Nueva York entre conciertos y discursos. En el escenario había una pancarta gigante que declaraba: la guerra ha terminado. Lastimosamente, este movimiento nunca pudo traer a buen recaudo esta guerra. La guerra se tuvo que acabar por vía militar y pues terminaron perdiendo los gringos, como ya lo sabemos, como ya lo acabamos de decir, ganaron los movimientos de Vietnam del Norte. Tristemente, cuántas vidas, tanto vietnamitas como gringas, se desperdiciaron. Pero bueno, ya con un silencio pequeño y respetuoso, seguimos hablando de nuestro movimiento y ahora lo traemos a tierras un poco más conocidas, un poco más hermanas, como lo es América Latina. Y especialmente vamos a hablar en el caso mexicano, donde más de 2 millones de personas participaron en la mayor demostración hasta entonces en busca de paz en una democracia occidental en la historia. Es válido mencionar que la tradición de protesta estudiantil mexicana para la época de los 60 ya era antigüita, digamos, ya se habían hecho huelgas, manifestaciones, era un movimiento bastante maduro. Y para el año 66 destacamos que con la elección de Gustavo Díaz Ordaz, el poder político mexicano se basó en la apatía política de la ciudadanía y un creciente autoritarismo establecido por la base de mantener la calma social y el conformismo para el crecimiento económico. Por lo cual, durante toda la década, los estudiantes se movilizaron por demandas concretas en distintas ciudades del país, como por ejemplo en el año 65, donde se realizó una huelga de estudiantes de medicina en protesta por las condiciones laborales y el sistema médico mexicano. Esta huelga logró un alcance y logró mucha mayor solidaridad que el resto de esfuerzos locales que se estaban haciendo pues en cada parte del país. Pero hoy vamos a hablar de un capítulo específico en la historia del movimiento estudiantil mexicano. El 2 de octubre del 68, qué coincidencia del año 68 tan importante que fue, se realizó en la Plaza de las Tres Culturas una reunión del CNH, donde alrededor de 15,000 personas se juntaron. La manifestación comenzó hasta las 3 de la tarde con la presencia de los estudiantes, profesores, trabajadores, comerciantes, periodistas tanto nacionales como extranjeros y vecinos del sector,
personas del sector, incluyendo niños. Y ya cuando se venía el atardecer, 2 helicópteros sobrevolaron la plaza y arrojaron 2 bengalas, una verde y una roja. Inmediatamente después comenzaron a disparar con ametralladoras automáticas a la multitud. Dentro de la multitud había una fuerza paramilitar encubierta llamada el Batallón Olimpia, que se identificaban con pañuelos blancos y con un guante blanco, que ante la señal de las bengalas se tomaron los edificios aledaños donde estaban los líderes estudiantiles dando sus discursos, quienes fueron obligados a desnudarse. Después fueron golpeados y arrestados. Mientras el mismo batallón estaba posicionado en edificios aledaños con rifles de francotiradores, la plaza fue rodeada por 5.000 soldados y policías y más de 200 tanquetas que impidieron la salida de los manifestantes. Durante 1 hora, los helicópteros dispararon indiscriminadamente. La matanza continuó durante toda la noche, mientras el ejército y la policía entraron a los apartamentos aledaños a la plaza. Y más de 1.500 estudiantes fueron arrestados, humillados y muchos de ellos desaparecieron. Aunque realmente es imposible saber a ciencia cierta el número de muertes, se estima que por lo menos 300 personas murieron en este ataque, aunque muchos estiman que fueron más de 1.000. Los cuerpos fueron llevados en ambulancia, luego en camiones militares y algunos testigos reportan haber visto los cuerpos cargados en camiones de basura. Ese día fue conocido como la masacre de Tlatelolco. Tristemente, tenemos la versión del gobierno, la cual fue transmitida, y fue que el ejército había respondido legítimamente a unos supuestos disparos de los estudiantes. Aunque la versión de los presentes era que los disparos habían sido del batallón Olimpia, lo cual sería corroborado por documentos desclasificados décadas más tarde. La prensa anunció un estimado de 20 a 30 muertos y el gobierno comenzó una campaña para silenciar los hechos ocurridos. Sin embargo, muchos fotógrafos y periodistas, a pesar de las amenazas, circularon las fotos tomadas en el lugar. Y con el tiempo, y gracias al esfuerzo colectivo de recuperar la memoria, más el de artistas y escritores, de reconstruir lo pasado, se logró establecer poco a poco los hechos. Y así la masacre de Tlatelolco no fue olvidada. Claro que sí, este episodio merece toda la mención del caso, toda la dificultad del caso, que es mostrar algo tan triste. Este tipo de masacre es una deuda no solo con la sociedad mexicana, con la humanidad. ¿Cuántas mentes, tanto de los niños, de los jóvenes estudiantes, como incluso de los vecinos del sector, si había un panadero ahí, qué deuda le tiene el gobierno mexicano a la humanidad por haber hecho semejante atrocidad? Incluso el mundo le debe a estas personas, a las sociedades mexicanas, a los descendientes de los afectados y a sus familias, el mundo en general les debemos una disculpa, porque sin pena ni gloria, las Olimpiadas del año 68 se realizaron después de este hecho, fallando contra todo el espíritu olímpico, todo lo que quiere mostrar pues el deportivismo, las Olimpiadas, lo más grande de la civilización, los hombres récord, todas estas personas y deportistas que desafían la lógica en sus propios deportes, tuvieron que competir bajo este halo triste y bajo la complicidad y se puede decir untados de la sangre de los jóvenes estudiantes mexicanos. Aunque no todo está mal en esas Olimpiadas, hay cuando ganó 2 estadounidenses, uno ganó medalla de oro y el otro ganó medalla de plata y celebraron usando la señal del Black Power de las panteras negras, tratando de visibilizar pues la lucha contra el racismo. Claro que el deporte les dio la plataforma, pero es triste que se haya decidido realizar la Olimpiada o seguir con ella, porque pues ya obviamente estaba planeada desde mucho antes, después de semejante masacre.
Y después de esta masacre, el movimiento estudiantil mexicano se desintegró, por supuesto. Muchos de los estudiantes estaban desaparecidos, otros muertos y todos los líderes encarcelados. Sin embargo, gracias a la protesta, el gobierno siguiente, el de Luis Echevarría, introdujo una serie de reformas universitarias y liberó a los presos universitarios. Los estudiantes mexicanos fueron los primeros en criticar abiertamente el partido del régimen PRI, el partido que estaba en el poder desde la Revolución Mexicana y que legitimaba su poder por su pasado. Cuestionaron el centralismo y evidenciaron el autoritarismo de la sociedad mexicana de los 60, la cual se enfocaba únicamente en el crecimiento económico. Y aún a pesar de que la represión continuó, gracias a este movimiento, después del 68, México comenzó una transformación política para una sociedad más participativa, abierta y dispuesta al disenso político, y se planteó la idea de misión social por encima de desarrollo económico. Así que podríamos decir que estas muertes no fueron en vano, pero tristemente nunca debieron haber ocurrido. Por eso la recomendación siempre desde el podcast es: estemos abiertos al disenso político. Está bien no estar de acuerdo, está bien construir sociedad, está bien hablar, para eso está el Senado, está bien tramitar leyes. Lo que no está bien nunca es la violencia, de un lado ni del otro. Construir un país no significa poner mi régimen y justificar mi revolución encima de los demás, sino crear un país para todos. Y ya no sería más por el capítulo de hoy. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final en Anchor, y vamos a publicarlo en Instagram. Van a encontrar el link donde nos pueden dar sus saludos, sus recomendaciones en una nota de voz cortica, y ya pues los mejores o los que hayan los vamos a estar pasando el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Ya con esto le damos fin al movimiento estudiantil, que lo tratamos en 3 partes. El siguiente va a ser también, todavía tenemos tela que cortar en la década de los 60, pero lo vamos a enfocar desde otra manera. Vamos a entenderlo desde otra lucha. Y bueno, muchas gracias para todos. Recuerden, este podcast está hecho por el equipo de Audio Parásito, el guión y mi voz, Fabián Liévano, el diseño gráfico por parte de Andrea Liévano y el trabajo de edición. Así que muchísimas gracias, síganos en Instagram y sintonícenos en el próximo capítulo. Chao, chao. Feliz semana.